Video ilustrativo física mecánica. Fuerzas. Descripción. En este video se ilustrarán algunos aspectos de la dinámica newtoniana, concepto de fuerza, tipos de fuerzas y segunda ley de Newton sin fricción. Introducción. La fuerza es el concepto básico usado para explicar y predecir el movimiento de los cuerpos. El método newtoniano requiere el trazado de el o los diagramas de cuerpo libre que muestran las fuerzas actuantes sobre cada cuerpo. Luego se plantea la segunda ley de Newton, lo que determina la aceleración de los cuerpos del sistema. Este método permite racionalizar y sistematizar el análisis del comportamiento de sistemas mecánicos. Construcción del sistema. En este video entonces vamos a ilustrar los principios del análisis de sistemas dinámicos mediante un ejemplo concreto que es un sistema físico relativamente sencillo que se usa para experimentos de laboratorio sobre segunda ley de Newton. Se trata de una plataforma horizontal que está fija a tierra. Puede ser, por ejemplo, la tabla de una mesa o un carril de aire o una superficie horizontal cualquiera, siempre y cuando el bloque se deslice fácilmente sobre ella. La superficie es horizontal y sobre ella se coloca un cuerpo que estoy aquí marcando M1, que apoyado sobre ella se mueve horizontalmente. Tenemos también una polea fija a la mesa y por tanto a tierra. Fija significa que el eje está quieto respecto a tierra, pero la polea gira porque alrededor de ella pasa una cuerda. Esa cuerda conecta la masa M1, como vemos aquí, con la masa M2 que cuelga en el campo gravitatorio terrestre. Cuando se hace un dibujo de esta manera, lo que indicamos es que estamos viendo un corte vertical del sistema y entonces la gravedad actúa en dirección vertical. Hay que diferenciar entre lo que es el sistema físico en sí y lo que es el modelo que vamos a usar para representarlo en el análisis físico. Entonces, en principio el sistema tiene una serie de parámetros que definen su construcción. Los principales ciertamente son los valores de las masas del bloque M1 y del bloque colgante M2, pero también hay otros. Bueno, está la gravedad, claro, que determina la intensidad de la fuerza motriz del sistema, que es el peso colgante de M2, pero me refiero a que pues la polea tiene su propia masa, tiene un radio, podría ser que haya rozamiento en el eje. La cuerda también tiene su propia masa, incluso su propio grosor, pero en el modelo de primera aproximación que vamos a estudiar en este curso de física básica, vamos a suponer que la cuerda tiene una masa despreciable. Eso quiere decir que su masa es muy pequeña con respecto a las de las otras masas. Lo mismo la polea, vamos a suponer que es muy liviana respecto a las otras masas. Existen modelos más avanzados que se estudian en cursos especializados, en los cuales pues estos factores son tenidos en cuenta. Incluso en el mismo texto de física general se estudia la dinámica del cuerpo rígido
en donde es posible incluir la polea en el análisis, teniendo en cuenta su masa y su radio. Pero a nivel del capítulo de introducción a la dinámica, pues ignoramos esas rotaciones de este cuerpo que está presente allí y nos concentramos en los movimientos de traslación de las masas M1 y M2. El otro factor que vamos a considerar en la construcción del sistema es que no existe rozamiento entre M1 y la mesa. Es decir, de alguna manera el rozamiento debido al contacto entre M1 y la superficie ha sido reducido a un valor despreciable. Pues eso se puede hacer mediante un carril de aire, mediante un carro con ruedas muy bien engranadas y aceitadas, o mediante otros métodos. Entonces los parámetros netos que vamos a manejar, que describen la construcción del sistema, son M1, M2 y G. Estos son símbolos que representan ciertas cantidades físicas con sus respectivas unidades. Las masas pueden estar en kilogramos en el sistema internacional, que es el MKS. Entonces recordemos que estos símbolos no son más que representaciones de ciertos valores numéricos concretos. La G es un valor positivo que significa la aceleración de la gravedad en el lugar donde se hace el experimento. Se puede considerar que estamos en un lugar promedio de la Tierra en donde usamos la gravedad estándar de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, ahora pasamos al análisis del movimiento del sistema. En todo lo que vamos a hacer por el momento, vamos a suponer que hemos construido el sistema de la manera que muestra la figura y lo liberamos a partir del reposo. En la práctica, pues esto se logra cuando con nuestra mano sostenemos M1, ya que la cuerda lo está jalando, y como no hay rozamiento, pues tan pronto retiramos nuestra mano, entonces el sistema queda libre. La Tierra atrae a la masa M2 con una fuerza que es lo que se llama su peso, lo que a su vez tensiona la cuerda, y la cuerda tensionada arrastra a M1, impartiendo entonces al sistema una aceleración, es decir, una ganancia de velocidad en el transcurso del tiempo. Se trata de aplicar las leyes físicas para investigar ese movimiento. Como vamos a ver, la física nos permite, por un lado, predecir lo que va a ocurrir a nivel cualitativo y cuantitativo, o la física de otra manera también se puede usar para entender lo que ocurre en el sistema si es que lo estamos observando en la vida real. Antes de entrar al análisis dinámico de fuerzas, es necesario hacer un análisis de la cinemática del sistema, es decir, cómo se mueve el sistema y las variables que se requieren para describir ese movimiento. Entonces, la figura representa el movimiento que va a tener el sistema en un cierto intervalo de tiempo. Una vez liberado, el sistema se mueve y después de cierto intervalo de tiempo, la masa se ha desplazado cierta distancia sobre la mesa debido a que la cuerda la ha arrastrado, porque la masa M2 ha bajado
cierta distancia. Entonces la idea es que el sistema relaciona los dos movimientos debido a que la cuerda, y es otra aproximación que no mencioné anteriormente, la cuerda es inextensible, es decir, no se estira. Esto quiere decir que si en este intervalo de tiempo la masa desciende cierta altura, por ejemplo h, en ese mismo intervalo de tiempo el bloque M2 ha avanzado la misma distancia h sobre la mesa. Por ejemplo, si la masa M2 ha bajado 10 centímetros, el bloque M2 ha de haberse movido sobre la mesa exactamente 10 centímetros. Hablamos entonces de los vectores desplazamiento. El desplazamiento es un vector que conecta un punto inicial con un punto final. Si por ejemplo pensamos en la esquina superior derecha de este bloque, pues ese punto se ha movido la distancia que hablamos anteriormente, y puede ser representado el desplazamiento mediante un vector que conecte los dos puntos. Aquí lo hemos hecho un poco más arriba porque el desplazamiento de todos y cada uno de los puntos del bloque es el mismo. Este punto, por ejemplo, en donde la cuerda está conectada, también ha experimentado el mismo desplazamiento, y nosotros a este nivel de la física pues manejamos vectores libres, es decir, vectores que no están asociados a un punto inicial específico, y de hecho este vector entonces describe el desplazamiento que ha tenido cualquier punto del bloque en ese intervalo de tiempo. Lo llamamos delta R1 porque está asociado a la masa M1. Entonces, en resumen, es un vector horizontal con una longitud igual a la distancia que ha avanzado el bloque y que apunta pues en la dirección del movimiento. El desplazamiento de la masa M2 es vertical, y allí hay otra suposición. En la vida real, por ejemplo, el bloque puede empezar a oscilar, pero estamos asumiendo que evitamos esas oscilaciones de tal forma que su movimiento es puramente rectilíneo en dirección vertical, y entonces el desplazamiento de cualquier punto de ese bloque es un vector dirigido hacia abajo con una longitud exactamente igual a la longitud del desplazamiento de M1. Aquí está representado pues el vector desplazamiento de cualquier punto del bloque M2. Decimos que el sistema tiene una ligadura. Es la que hablamos anteriormente de que las distancias son iguales. Ya para la descripción matemática del sistema, entonces necesitamos introducir un sistema de coordenadas que aquí he marcado X, Y, es decir, horizontal y vertical como se acostumbra. La masa M1 la representamos como una partícula, y aquí se ven las posiciones inicial y final. La posición inicial es aquella cuando soltamos el sistema a partir del reposo. He colocado el origen del sistema XY en el punto en donde arranca la masa M1, que sería el punto más obvio para localizar el origen, pero la solución que voy a implementar no hace uso de las posiciones absolutas de las masas, sino únicamente de sus desplazamientos, de modo que la posición del origen realmente va a ser irrelevante en la solución que voy a presentar. La longitud del vector R1 que vimos en la diapositiva anterior la he llamado aquí delta X1. Bueno, en realidad es la componente X del vector, porque ya veremos al final de esta presentación que bajo otras condiciones iniciales esta componente delta X1 podría ser negativa. Pero si liberamos el sistema desde el reposo, como he estado suponiendo, no hay otra posibilidad de que el bloque M2 caiga, el bloque M1 se mueva hacia la derecha, y entonces la componente X del desplazamiento de M1, que es delta X1, sea positiva, es decir, M1 se mueva hacia la derecha. Simultáneamente, entonces sabemos que
M2, partiendo del reposo en este punto, desciende una cierta distancia y la componente del desplazamiento la he llamado delta Y2. La ligadura consiste en que la longitud o la componente del vector delta R2 es igual y opuesta a la componente X del vector de desplazamiento de la masa 1. Esta ecuación destacada aquí en rojo significa que ambas distancias son iguales, pero debido a las direcciones que hemos elegido para los ejes positivos, eje X positivo hacia la derecha y eje Y positivo hacia arriba, entonces en la figura vemos que si delta X1 es positiva, entonces delta Y2 es negativa. Esa es la razón del signo menos aquí, pero de resto sus magnitudes son iguales. Las otras ligaduras de que ya hemos hablado pues son el hecho de que M1 está restringida a movimientos horizontales, lo cual queda reflejado en esta ecuación: desplazamiento vertical, o sea en el eje Y de la masa 1 igual 0, y delta X2 igual 0, es decir, desplazamiento horizontal de la masa 2 es igual a 0. La masa de M1 se mueve pues en dirección horizontal y la masa de M2 en dirección vertical. Ahora vamos a hablar sobre las velocidades en el sistema. Sabemos que una partícula de masa m, al moverse, posee una velocidad instantánea v. Ese vector velocidad puede ser descrito en coordenadas cartesianas de esta manera, a través de dos componentes, v sub x y v sub y. I gorro y j gorro son los vectores unitarios en las direcciones de los ejes x y y respectivamente. Hablamos entonces de una componente horizontal de la velocidad y una componente vertical de la velocidad. Si aplicamos esto a M1, que es el bloque horizontal que se mueve horizontalmente sobre la mesa, entonces llamamos V1 a su velocidad e indexando este vector con el número 1 quedaría escrito de esta manera. El hecho de que su movimiento sea horizontal entonces queda representado mediante esta expresión que dice que su componente y es igual a 0, como corresponde a cualquier vector horizontal o que apunte en la dirección del eje x. La componente x es la que es diferente de 0, en este caso mayor que 0, y queda escrito mediante esta desigualdad. Para la masa m2, que se mueve verticalmente hacia abajo, podemos entonces decir que su componente x es igual a 0, mientras que su componente y es menor que 0. Pero de igual forma, entonces, en principio, la fórmula general la aplicamos a la masa m2. En concreto, entonces, las componentes de velocidad se pueden escribir a partir del desplazamiento o de las posiciones. La velocidad es el desplazamiento por unidad de tiempo, o sea, el cambio de posición por unidad de tiempo. Cuando aplicamos eso a cada uno de los ejes x y y, entonces tenemos que la componente x es el desplazamiento x por unidad de tiempo y la componente y es el desplazamiento en y por unidad de tiempo. Aplicando estas fórmulas a la masa m1 y a la masa m2 para las componentes no nulas, es decir,
La masa M1 se mueve horizontalmente, entonces aplicamos esto a la componente X. La masa M2 se mueve verticalmente, entonces aplicamos esto a la componente Y. La ecuación que vimos anteriormente de ligadura, que nos decía que delta Y2 es igual a menos delta X1, la podemos aplicar para un pequeño intervalo de tiempo. Entonces queda escrita con estos diferenciales. Recordemos que los diferenciales no son más que incrementos pequeños, y si dividimos esta ecuación por el intervalo de tiempo de t a ambos lados y haciendo uso pues de estas dos ecuaciones, obtenemos que la velocidad en y de la masa 2 es en todo momento igual y opuesta a la velocidad horizontal de la masa 1. Físicamente, esto quiere decir que en cualquier instante de tiempo el vector de velocidad de la masa m1 se puede representar como un vector horizontal con cierta magnitud, y al mismo tiempo en ese instante entonces la masa m2 está moviéndose hacia abajo, es decir, en dirección menos j gorro, con una rapidez de exactamente el mismo valor que la masa m1. Si aquí va v, aquí entonces va el mismo v. En todo momento las rapideces de las dos masas son idénticas. Lo único que varía es la dirección del vector velocidad, pero sus magnitudes son iguales.